Uno de los puntos cruciales para las acciones son sus reportes de ganancias, donde se puede observar si la empresa lo está haciendo muy bien o muy mal. Es por esto que hoy vamos a revisar qué esperan los analistas para las acciones de Netflix. Esto considerando que reportan el día jueves. Para los que no me conocen, yo soy Alex y como siempre, revisaremos el último reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. Además, si te quedas hasta el final, conocerás el precio objetivo que le brindan los analistas. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las compañías más grandes del streaming, Netflix. La empresa el trimestre anterior pudo cumplir con las estimaciones de ventas y beneficios, presentando ingresos de 9.560 millones, un 17% más que el año anterior, impulsados principalmente por el aumento de las membresías pagas. Los EPS fueron de 4,88 por acción. Otra noticia alentadora fue el aumento en las suscripciones pagas de Netflix a nivel mundial, las cuales aumentaron un 16% año tras año, hasta los 278 millones. Un pequeño asterisco en esta parte es que la compañía desde el segundo trimestre del 2024 ha anunciado a los inversores que dejará de proporcionar cifras trimestrales de membresías o ARPU a partir del 2025, señalando que la compañía está enfocada en los ingresos y el margen operativo como sus principales métricas financieras. Desde la presentación de resultados, Netflix ha logrado subir un 14%, nada mal, pero ¿hasta qué punto pensarán los analistas que puede subir? No te preocupes, en breve lo conocerás. Pasemos con el gráfico. Netflix se encuentra en un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del canal del 5%. Si fuera a entrar, la esperaría mucho más abajo, haciendo la primera entrada en los 545 y la segunda cerca de los 451 dólares. El MACD está plano y el RSI entrando en terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Netflix tiene un fair value de unos 500 dólares por acción. En otras métricas, Netflix tiene un PER de 45,12, mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 32,27. Revisemos qué esperan los analistas. Actualmente le dan a Netflix una calificación de compra con un precio objetivo de 729,53, casi en línea con su precio actual. Sin embargo, en los últimos días, algunos bancos de inversión han estado aumentando el precio objetivo de Netflix. Con tanta subida, no sería mala idea que revisemos qué espera el mercado para este informe. Si queremos ver las acciones de Netflix subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 5,11 por acción, sobre ingresos de 9.760 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Mi opinión sobre Netflix. Sin duda, Netflix es el rey en estos momentos del streaming, con un mercado de suscripción por publicidad en pleno crecimiento. Ahora incursionando en los deportes y eventos de transmisión en vivo, les queda mucho camino por delante desde los ingresos. Esto puede pasar el jueves. Si los resultados no salen bien, puede haber un retroceso importante en las acciones. Y esto viene de que los analistas esperan mucho de las acciones y donde no se cumplan con lo que esperan, veremos caer el precio de las acciones. En lo personal, el punto que no me gusta es su precio. Recuerda que por más excelente que sea una empresa, si no la compras al precio correcto, a corto plazo puede ser un dolor de cabeza. Siempre es sensato evaluar sus ratios al momento de comprar. Y antes de que me digas, Alex, entonces tú nunca compras acciones, te dejo el último video que hicimos revelando mi portafolio para que lo revises en la parte de arriba.